vamos a empezar porque son las 7 y por lo pronto, sí podrías decirme, Mauricio, em, bueno, presentarte, ¿no? Más que otra situación. Sí podrías presentarte conmigo. ¿Sí me escuchas, Mauricio? Es, con un poco de esfuerzo ya estamos por terminar el compromiso que un día me comprometí junto con los compañeros. Creo que éramos más, pero ahorita ya somos menos. Pero yo estoy aquí Sí. todavía, tengo 59 años, este, y aquí estoy buscando la forma de terminar lo mejor posible esta carrera. Muy bien, Mauricio. Mucho gusto. Veo que Víctor Alejandro Santoyo se acaba de conectar. Víctor, un favor, ¿podrías poner tu nombre completo en el chat del Teams para Sí, poder claro, tomarte asistencia? ¿Y nos puedes claro. decir algo de ti, por favor? Sí, disculpen, es que voy terminando de trabajar. Bueno, soy Víctor Alejandro Santoyo Bernal, Qué buen tengo hijo. 30 años, soy originario de la Ciudad de México. Estoy actualmente trabajando en una empresa que brinda créditos hipotecarios para el banco, precisamente. Y bueno, ahorita tomé la licenciatura también para unas mejores oportunidades. Muy bien. Pues bienvenidos a los dos. Yo sé que todavía es algo temprano. Quisiera esperar a los demás, pero voy presentándome para ir avanzando porque sí tenemos que desarrollar varios temas el día de hoy. Claro. La materia es Derecho Internacional Privado. Yo soy la maestra Alicia Tamés Paz. Soy licenciada en Derecho por parte de la UNAM, especialista en Derecho eh, también. Y también soy maestra en Derecho Corporativo por parte de la Universidad Latinoamericana. Y pues el día de hoy me toca precisamente exponerles el tema del derecho internacional privado. Vamos a empezar la sesión 1. Esta sería la sesión 1 síncrona. Y pues vamos a empezar. El objetivo del curso, antes de esto, bueno, quiero comentarles que lo que vamos a hacer y cómo vamos a desarrollar esta clase, ya nos presentamos nosotros tres. Y bueno, voy a seguir con la forma de evaluación, el contenido de la materia, la exposición y algunas preguntas de reflexión que en su momento, al finalizar la clase, ustedes tengan o en su caso que yo les pueda hacer. Veo que acaba de ingresar Hugo Eduardo Mendoza Pérez. Gracias, Hugo, ya te registraste. Muchísimas gracias. Y si te quieres presentar, por favor. Hugo. Bueno, no te escuchamos, Hugo. ¿Escucha, licenciada? Bueno, Sí, ¿no? ya lo escuchamos. Sí. Perdón, discúlpeme, Sí, discúlpeme. Bueno, nada, me presento, Eduardo Mendoza Pérez, tengo 36 años y pues nada, soy del Estado de México y muy entusiasmado aquí de estar escuchando su clase con mucha atención. Muchas gracias. muchas gracias, Hugo. Bueno, el objetivo del curso va a ser analizar cuáles son los objetos y las fuentes del derecho internacional privado, así como los conceptos de nacionalidad, extranjería y los conflictos internacionales de leyes que son derivados de las relaciones privadas internacionales. Esto a fin de entender y aplicar la normatividad tanto nacional, así como los tratados, los convenios internacionales, los principios doctrinales para las soluciones de controversias a nivel internacional de relaciones entre particulares. La metodología del curso. Acaba de ingresar Carla Eva Lozano. Carla, por favor, agrégate en el chat. Agrega tu nombre en el chat. La metodología del curso va a ser, van a ser 7 semanas, 7 sesiones conducidas. Esta fue la primera semana, empezó desde el lunes, concluye el día domingo. La sesión, bueno, al momento de entrar a la sesión,
Ustedes van a tener que anotar su nombre en el chat para efectos de asistencia. Después procederemos a la exposición de los temas y la sesión de preguntas y respuestas. Las actividades de la semana, en este caso de la semana 1 únicamente es esta. Obviamente en su plataforma tienen que ustedes estar realizando las actividades, el estudio, para que puedan ir abriéndose las demás actividades a efecto de que puedan terminar su curso en la plataforma. La semana 2 va a haber un foro de discusión. Este es el 15 de marzo. La fecha límite equivale a 1 punto. Y lo que tienen que hacer son 3 participaciones a la pregunta. En este caso tendrán que retroalimentar a 2 compañeros y hacer una respuesta a ustedes. Todas estas respuestas las tienen que fundamentar, motivar y en su caso agregar citas, APA y bibliografía. Este vence el 15 de marzo del 2026 a las 23:59. La semana 3, igual vamos a tener por ahí un examen, aparte de su sesión síncrona, un examen del primer departamental. La fecha límite es el 22 de marzo, equivale a 1 punto y es un único intento. Al igual que el foro de discusión, los exámenes y las actividades van a tener que realizarse antes del domingo a las 23:59 de la noche. La semana 4, además de su sesión síncrona, va a ser un mapa conceptual. Este equivale a 2 puntos. Y bueno, yo creo que les voy a ir indicando conforme vayan avanzando las semanas cuáles van a ser las actividades ya con más detalle. En la semana 5 va a haber otro examen, en la semana 6 un entregable final y en la semana 7 va a ser un tercer examen. Las puntuaciones también los tienen registrados en su plataforma para efecto de que ustedes no tengan como tema de dudas, ¿no? En el caso del foro, que es el que se aproxima, digamos, bueno, va a ser esta semana que viene, que del lunes al domingo, para efecto de la rúbrica, tomar en cuenta la comprensión y pues en la rúbrica incluyen logro alto, logro medio, logro básico, para efecto de que esto nos dé 1 punto, ¿no? Y a los que acaban de ingresar, por favor, anoten su nombre en el chat y prendan sus cámaras. Y pues vamos a empezar con el desarrollo de la clase. Empezaremos con la unidad 1, la primera parte, que es el derecho internacional privado y el derecho conflictual, los sujetos del derecho, las fuentes del derecho, y hoy abordaremos los tratados y convenios, la jurisprudencia internacional y la costumbre internacional. Quisiera empezar con lo que es la diferencia entre derecho público y derecho privado. Esto para efecto de que no tengamos como dudas en cuanto a la aplicación del derecho internacional. Como su nombre lo indica, es derecho internacional privado. Sabemos, bueno, muchos de ustedes ya deben de tener conocimiento de esto porque son conceptos de materias que se dan en el inicio de la carrera, que el derecho público regula las relaciones jurídicas en las que interviene el Estado u otros entes públicos ejerciendo autoridad o poder soberano. Mientras tanto, el derecho privado regula las relaciones entre particulares o entre particulares y el Estado sin que éste ejerza autoridad, o sea que actúa como un sujeto más de derecho privado. Las relaciones entre las partes, en este caso, el derecho público es una relación desigual porque estamos hablando que el Estado se sitúa por encima del particular, mientras que en el derecho privado las relaciones son de igual a igual, porque son al mismo nivel, ¿no? Los tipos de normas. Las normas en el derecho público son imperativas, que no son modificables por acuerdo entre las partes, mientras que en el derecho privado son dispositivas, es decir, que actúan conforme a la autonomía y la voluntad de las partes. El principio rector en el derecho público es el ius imperium del Estado y prevalecencia del orden público, mientras que en el derecho privado es la autonomía de la voluntad. En el derecho público, los sujetos
son el Estado soberano, los particulares que están subordinados a la autoridad pública. Y en el derecho privado son los particulares, en este caso las personas físicas o morales, y en ocasiones el Estado cuando funge como particular. Las ramas del derecho público. Creo que ya me regresé. Sí, bueno. Las ramas del derecho público son el derecho constitucional, administrativo, penal, procesal, fiscal y el derecho internacional público. Mientras tanto, en el derecho privado tenemos al derecho civil, al derecho mercantil y obviamente al derecho internacional privado. El derecho internacional privado, por ende, es una rama del derecho internacional público que regula las relaciones jurídicas entre los particulares, cuando están vinculadas con más de un Estado. Cuando hablamos de Estado en derecho internacional, estamos hablando de países. No estamos hablando de, por ejemplo, los estados de la República, ¿no? Estamos hablando específicamente de países. Bueno, la función principal del derecho internacional privado es resolver precisamente los problemas derivados de la pluralidad que existe en los sistemas jurídicos a nivel internacional. Es decir, en este caso van a determinar por medio del derecho internacional privado cuál ley es la aplicable a un caso concreto que lleva elementos extranjeros, qué autoridad judicial es competente para conocer del asunto y así como reconocer y ejecutar en un estado las sentencias extranjeras y actos jurídicos emitidos por otro. En este caso, el derecho internacional privado responde a preguntas tales como ¿qué ley aplica, por ejemplo, en el matrimonio entre personas de distintas nacionalidades celebrados en otro país? ¿En qué país se debe demandar una empresa extranjera? O en su caso, si se puede reconocer en México una sentencia dictada en España. Esos son algunos casos, ¿no? Los elementos claves del derecho internacional privado es el elemento extranjero, en este caso es lo que conecta el caso con uno o más de los estados, es decir, puede ser la nacionalidad, el domicilio, el lugar del contrato, el lugar donde se ocasionó el daño, entre otros. Las normas de conflicto en este caso son las reglas que se indican, bueno, más bien nos indican qué ley es la que se debe de seguir o de aplicarse para efecto de solucionar el conflicto. Y por otro lado tenemos la competencia judicial internacional. Esta se determina qué de tribunales y de qué país son los que en su caso dictarán la resolución que sea correspondiente. Los que acaban de ingresar, por favor, registren su asistencia en el chat, anotando su nombre y apellidos completos, por favor. Entonces, tenemos que el derecho internacional privado no es otra cosa más que el conjunto de normas que van a resolver conflictos de jurisdicción de leyes y el reconocimiento de actos entre particulares cuando existe un elemento extranjero en la relación jurídica. Extranjero nos referimos a temas como de nacionalidad, del domicilio o el lugar del cumplimiento de una obligación. Por otro lado, tenemos el derecho conflictual. El derecho conflictual es otra parte del derecho internacional privado. Digamos que el derecho internacional privado es la parte general y el derecho conflictual forma parte del derecho internacional privado. En este caso, el derecho conflictual actúa como un instrumento de coordinación que busca armonizar la diversidad legislativa derivada de la existencia de múltiples ordenamientos nacionales y con ello evitar contradicciones normativas y garantizar la continuidad de las situaciones jurídicas internacionales. El derecho conflictual se encarga de determinar específicamente qué ley es la que se debe de aplicar cuando hay un conflicto de leyes y responde a preguntas como cuál es la ley aplicable, si es la ley del domicilio, la del lugar en donde se realizó el contrato o el lugar en donde se encuentre el bien.
Las normas de conflicto no resuelven el caso, únicamente nos indican qué derecho es el que nos va a ayudar a resolver. El ejemplo de esto lo podemos dar en el caso de que México, una persona de México celebró un contrato con una empresa estadounidense. Entonces ahí el derecho conflictual se encargará precisamente de determinar cuál es la ley que nos va a ayudar a resolver este conflicto. Aquí tenemos algunas diferencias o puntos clave que nos van a decir cuáles son los alcances tanto del derecho internacional privado como del derecho conflictual. En cuanto a la definición, sabemos que el derecho internacional privado, como ya lo hemos establecido con anterioridad, es la rama del derecho que regula las relaciones privadas a nivel internacional, ¿no? El derecho conflictual, por su parte, es una parte del derecho internacional privado que determina qué ley es la que se va a aplicar en casos específicos cuando existe una relación entre particulares y de esta se deriva a su vez un conflicto y nos va a ayudar a determinar qué ley es la aplicable al caso, ¿no? El alcance del derecho internacional privado, pues es amplio, ¿no? Porque este nos implica que hay jurisdicción, una ley aplicable, sentencias extranjeras, nacionalidad, extranjería, o sea, no se delimita únicamente en determinar cuál es la ley aplicable, como es el caso del derecho conflictual. La finalidad. La finalidad del derecho internacional privado es resolver integralmente los problemas transnacionales entre particulares. O sea, es el conjunto, no es únicamente el determinar qué ley específica es aplicable al caso concreto, como en el caso del conflictual. Las preguntas clave que pueden determinar cuál es, en este caso, el derecho internacional privado es qué juez conoce, qué ley aplica y si se reconoce o no la sentencia emitida en el extranjero. O sea, el alcance es más amplio, es amplio. Mientras tanto que en el derecho conflictual es únicamente y exclusivamente cuál es la ley que rige en el asunto o cuál nos va a llevar a solucionar el conflicto. Un ejemplo típico, en el caso del derecho internacional privado, reconocer un divorcio en el extranjero, determinar la competencia judicial y aplicar un tratado. Mientras tanto, en el derecho conflictual únicamente es determinar, por ejemplo, si se aplica la ley mexicana o extranjera en un matrimonio celebrado fuera del país. La relación entre ambos, como decíamos, el derecho internacional privado contiene al derecho conflictual, mientras que el derecho conflictual es un componente del derecho internacional privado. Si acaban de llegar, por favor, registren su asistencia en el chat, anotando su nombre y apellidos. Pasamos a ver las teorías clásicas de la ley aplicable. Estas están relacionadas con el derecho conflictual. Tenemos la teoría de Savin. Estas son teorías anteriores, no son las modernas. Únicamente se las menciono para que ustedes las tengan en el radar porque a lo mejor no las encuentran en su clase que está en la plataforma, ¿no? La teoría de Savigny, esta es un sistema científico de localización. El fundamento principal de esta teoría implica que el conflicto de leyes se resuelve localizando el asiento natural de la relación jurídica, es decir, el lugar con mayor vinculación jurídica. Los elementos esenciales. El enfoque de esta teoría es la localización, la relación jurídica en el punto de conexión adecuado. Da importancia a los derechos adquiridos y su continuidad espacial, lo que permite a su vez efectos extraterritoriales. Analiza los límites espaciales y temporales de las normas y el aporte doctrinal es que construye un sistema objetivo y científico, evitando enfoques nacionalistas y buscando la armonía internacional. Tenemos también la teoría de Mancini, perdón. Esta habla del principio de la nacionalidad y la ley aplicable debe basarse en la nacionalidad de las personas. Aquí la nacionalidad es el punto de conexión. Se fundamenta en la unidad cultural y política del grupo nacional. Influye en países europeos de tradición latina
Y bueno, introduce un enfoque personalista del derecho conflictual, destacando el elemento humano y cultural. La teoría de Pillet habla acerca de la combinación de factores de conexión. En este no existe un único punto de conexión válido en todos los casos. Depende de la naturaleza de la relación jurídica. No se prioriza un solo criterio como nacionalidad o domicilio, más bien analiza la naturaleza específica de la relación para elegir la ley aplicable. Propone un método más flexible, adaptando a la diversidad de situaciones del tráfico jurídico internacional. También tenemos la teoría anglosajona. Y esta es de Joseph Story, en donde la ley aplicable es aquella bajo la cual el derecho fue válidamente adquirido. Esta asegura la continuidad y reconocimiento de los derechos en otras jurisdicciones. Defiende que los bienes muebles se rigen por la lex domicili del propietario y refuerza a su vez la idea de que los derechos adquiridos deben ser respetados internacionalmente, incluyendo en sistemas anglosajones. Y bueno, las teorías modernas hablan acerca de las normas de conflicto. Las normas de conflicto no resuelven el fondo, sino como lo decíamos, resuelven únicamente o determinan cuál es la ley que es aplicable al caso concreto. Sí, por ahí hay una pregunta. Mauricio, maestra, nada más para informarle que se le corta mucho la voz. Está dando la clase y nada más de momento se brincotean las palabras y se pierde parte de Ay, la no me digas, comunicación. Mauricio. Por favor. Mao, es tu cámara. Si la quitas, mejora. Yo hice lo mismo ahorita y mejoró. Ok. A ver, la quito. Sí, yo Gracias, también la Carlos. escucho así. Y yo no tengo la cámara. ¿También se escucha cortado? Sí, Si no, para también lo estaba moverme escuchando entonces. cortado. Ok. A ver, déjenme moverme, a ver si es la localización del... ¿Me escuchan ahí mejor o...? ¿Sí me escuchan? Yo sí la escucho. ¿Me escucha escuchan claro, bien o se escucha cortado? ahí se escucha muy bien. ¿Ya? Parece que Ok, sí, bien. ok. Entonces, íbamos en... Ay, creo que ya me brinqué en las diapositivas, o ya me pasé. Íbamos en las teorías modernas, ¿no? En estas teorías estamos hablando de las normas de conflicto que no resuelven el fondo, lo que veíamos, ¿no? Sino que determinan qué ley es aplicable y utilizan puntos de conexión como la lex fori, que es la ley del juez, la lex loci contractus, que es la ley del contrato, la lex loci delicti, que es el hecho dañoso, y la lex rei citae, que es la ubicación de bienes. Estas teorías en sí permiten un sistema más flexible y es adaptado a cada materia, dependiendo, sea bienes, contratos, sucesiones, y aceptan diferentes soluciones. Bueno, continuamos con... Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, las Sí. teorías contemporáneas. Muchas gracias. Las teorías contemporáneas, en este caso estamos hablando de autores contemporáneos, como es David F. Cavers, creo que no lo apuntamos aquí está. Él nos habla, o más bien su crítica es a los métodos tradicionales basados en reglas mecánicas y propone precisamente sustituirlos por principios de preferencia construidos desde políticas y propósitos de las leyes en conflicto. Los elementos clave de este autor, o lo que él sugiere, es que el análisis debe partir desde las políticas jurídicas y no solamente de puntos de conexión rígidos. Utiliza en su caso, valga la redundancia, casos ficticios para mostrar cómo evaluar consecuencias y políticas al elegir la ley aplicable.
Introduce principios de preferencia como el método flexible, reduce litigios prolongados al crear pautas para resolver los conflictos. Tenemos a Brainer Currie. Él habla acerca del interés gubernamental, sosteniendo que el juez debe identificar si el Estado tiene interés gubernamental en aplicar su norma al caso. El conflicto se analiza desde la política legislativa del Estado. La identificación de intereses estatales mediante interpretación legislativa, asimismo, se debe a la clasificación de casos. Solo un Estado tiene interés, se aplicará entonces la ley de ese Estado. O en caso de que ambos tengan interés, se aplica la ley del foro. Su obra fue el ensayo de Constitution and the Choice of Law. Esta consolida el método que él indica, sustituyendo, como decíamos, las leyes rígidas por análisis de políticas públicas. Él aporta un enfoque más influyente en el siglo XX en Estados Unidos. Seguimos con Willis L. Reese. Él habla acerca del desarrollo de un método flexible basado en una relación más significativa, ampliando el análisis a múltiples factores para determinar la ley aplicable. Habla acerca de las necesidades del sistema interestatal, de las políticas del foro, de las políticas del Estado interesado, de la protección de expectativas justificadas y de la predictibilidad y uniformidad. Sustituye un sistema rígido y amplía adopción, y da más bien la pauta para una amplia adopción de los tribunales estadounidenses. Establece igual un sistema más flexible y es el que actualmente domina en Estados Unidos. Tenemos a Jürgen Basedow. Él hace una unificación y habla acerca de la perspectiva global. Él habla acerca de la armonización y unificación internacional del derecho privado, especialmente hablando de un mundo globalizado. Impulsa el estudio del derecho comparado en el caso del derecho internacional privado. Enfatiza el rol de los organismos internacionales en la evolución del derecho internacional privado y destaca la función de algunos institutos, bueno, en este caso, por ejemplo, el UNIDROIT y el UNCITRAL, así como la Conferencia de las Naciones, de la Haya, perdón, unificando el derecho internacional privado. Y bueno, pasamos al siguiente tema. En este caso, antes de terminar con el tema de las teorías contemporáneas, es importante destacar que estas, como ya se ha mencionado, buscan que la ley sea más flexible, bueno, que la aplicación del derecho internacional privado sea más flexible. Toman en consideración una solución integral, no únicamente un tema como por ejemplo la nacionalidad, que fue el tema principal para algunas teorías de antaño. Y bueno, contemplan la justicia, la coherencia y el respeto por los intereses. La flexibilidad controlada de estas corrientes se refleja en los instrumentos internacionales modernos. En este caso, Delgado Menéndez y Delgado Menéndez de 2024 nos destaca que la Convención Interamericana sobre Contratos Internacionales de 1994, así como los principios de la Haya de 2015, permiten a las partes elegir libremente la ley aplicable, incluso una de carácter no estatal. Como ejemplo de ello es la aplicación de los principios del UNIDROIT. El UNIDROIT es el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Internacional Privado. Los principios del UNIDROIT se hacen referencia a contratos comerciales internacionales y están establecidos precisamente para diseñar, o más bien señalan las reglas específicas para contratos comerciales, y estas reglas no son de carácter obligatorio, más bien son de carácter voluntario. Como lo mencionamos, al final las partes son las que eligen cuál ley va a ser aplicable a su conflicto, ¿no? Por ende, podemos determinar que de lo que hemos mencionado acerca del derecho internacional privado y del derecho conflictual,
Ambos conforman un enramado técnico y valorativo que coordina los distintos ordenamientos en la búsqueda principalmente de la seguridad jurídica y de la justicia. Su desarrollo demuestra que la coexistencia de sistemas jurídicos diversos representa una oportunidad para construir soluciones más equitativas. Los casos como la cooperación judicial en restitución internacional de menores o el reconocimiento de sentencias extranjeras en materia civil y comercial muestran efectivamente que el derecho internacional privado es una herramienta activa de coordinación y diálogo entre los estados. Y es lo que al final buscan precisamente las teorías modernas. Esto ya lo mencionamos. Vamos con los sujetos del derecho internacional privado. Los sujetos del derecho internacional privado son aquellas personas que intervienen en las relaciones privadas con una conexión jurídica entre distintos estados. Actúan bajo condiciones de igualdad ante la ley. Los sujetos de derecho internacional privado son las partes que generan vínculos jurídicos con contenido internacional y que al hacerlo pueden encontrarse sometidos a más de una legislación. El derecho internacional privado se ocupa, como ya lo mencionamos, de las relaciones entre los sujetos que mantienen una posición de igualdad jurídica. Una relación se considera privada cuando las personas, ya sean físicas o morales o jurídicas, actúan precisamente para satisfacer intereses propios y se considera internacional cuando incorporan un elemento extranjero que conecta diferentes sistemas jurídicos. Tenemos como sujetos del derecho internacional privado a las personas físicas. Sabemos que las personas físicas son los individuos que participan en las relaciones con un elemento extranjero. Recordemos que las personas físicas es todo ser humano capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Los elementos relevantes de una persona jurídica pues son la nacionalidad, el domicilio o residencia habitual, el estado civil, la capacidad jurídica y de obrar. Los ejemplos de pues una persona jurídica, supongamos que hay un mexicano o una persona mexicana que contrae matrimonio en España, ¿no? Y ahí hay una relación con otra persona física, obviamente en otro lugar, ¿no? En otro país, en otro estado. Ahí está la conexión, que en este caso es la extranjería, la situación de que vive la otra persona en España. O una persona argentina que celebra un contrato laboral con una empresa en Canadá, igual estamos hablando de una relación de derecho internacional privado. Por otra parte, tenemos a las personas jurídicas, que, bueno, son entidades creadas por la ley, integradas por una o más personas físicas que tienen existencia jurídica propia, distinta a la de sus miembros. Estas surgen a partir de un acto constitutivo, ya sea un acta constitutiva, en el registro público, una autorización legal, entre otros, que, bueno, le da esa personalidad para poder actuar en el mundo jurídico. Una persona física puede ser las sociedades mercantiles, las asociaciones civiles, las fundaciones y las organizaciones con personalidad jurídica privada. La relevancia en el derecho internacional privado de las personas jurídicas es que, por ejemplo, la determinación de su nacionalidad societaria, el domicilio social para competencia judicial o los conflictos sobre contratos internacionales, fusiones internacionales o transfronterizas, entre otros. Por otro lado, tenemos al Estado. Ustedes se preguntarán por qué el Estado va a ser sujeto de derecho internacional privado. Sí, pues como lo habíamos mencionado, generalmente es sujeto de derecho público, ¿no? De la rama del derecho público. No obstante, el Estado puede fungir como particular cuando actúa como tal, aunque el Estado es precisamente un sujeto de derecho público, también puede ser sujeto de derecho internacional privado cuando participa en actos de esta naturaleza.
es decir, que no ejerce ningún tipo de poder soberano. Ejemplo de ello es cuando un Estado firma un contrato comercial con una empresa extranjera o cuando una embajada renta un inmueble en otro país. En estos casos, el Estado puede someterse a tribunales extranjeros, salvo obviamente cláusulas específicas o inmunidades que se hayan señalado. También tenemos a las organizaciones internacionales. Principalmente se señalan tres, ¿no? Que estamos hablando de las personas físicas, las personas morales o jurídicas y el Estado. No obstante, yo también quisiera mencionarles a estas otras, las organizaciones internacionales que tienen capacidad privada cuando actúan también en relaciones de derecho privado, contratos laborales, adquisiciones de bienes, arrendamientos. Ahí se puede contemplar que son sujetos de derecho internacional privado. Ejemplo de ello, cuando la ONU contrata a un proveedor privado en México, supongamos. Y bueno, en otros casos entran en juego otros temas también como inmunidades, jurisdicción y ley aplicable. También tenemos a las empresas multinacionales o transnacionales. Estas no se encuentran reguladas de forma uniforme, pero participan también en contratos internacionales, inversiones extranjeras, establecimiento de filiales, entre otros. Y obviamente, para cuestiones de derecho internacional privado, se requiere que determinen su jurisdicción, la ley aplicable, el reconocimiento de decisiones comerciales y en su caso sí va a haber un tipo de arbitraje internacional. Bien. Pasamos al siguiente tema, que son las fuentes del derecho internacional privado. El derecho internacional privado se nutre de un conjunto amplio de fuentes que conforman su estructura dinámica. Estas fuentes proceden tanto de legislaciones internas como de los instrumentos internacionales que orientan la aplicación de la ley y la determinación de la jurisdicción competente. Dentro de los ordenamientos nacionales, las normas de conflicto constituyen la base del sistema. Esto, pues, porque indican la ley aplicable a las relaciones privadas con elementos extranjeros y establecen criterios para resolver disputas de competencia. Junto a las disposiciones internas, existen fuentes convencionales que cumplen una función de armonización y unificación. Entre ellas se destacan las que emanan de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, así como los instrumentos resultantes de las conferencias especializadas de Derecho Internacional Privado. Estas instancias internacionales han impulsado la elaboración de tratados y leyes modelos que sirven de referencia a los estados para modernizar sus sistemas jurídicos internos y promover la coherencia normativa. Destaca en este caso la labor de la UNIDROIT y de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, porque ambas instituciones han elaborado una guía jurídica sobre instrumentos uniformes en materia de contratos comerciales internacionales. Estas iniciativas lo que han fomentado es la creación de normas materiales que van a trascender las fronteras para efecto de realizar este tipo de contratos y fortalecen la previsibilidad en las relaciones transnacionales. Se suman a esta la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, ya que desde el 2010 ha desarrollado los principios sobre el acceso transnacional a la justicia, que están destinados a facilitar el acceso efectivo a los tribunales en casos internacionales. Los procesos de integración, estamos hablando. Bueno, los procesos de integración regional también constituyen una fuente relevante del derecho internacional privado. En la Unión Europea, los reglamentos comunitarios han generado un proceso de comunitarización, que esto redefine la aplicación
de las normas del derecho internacional privado en los Estados miembros. Por su parte, en América del Sur tenemos el Mercosur, que dicta normas a través de protocolos que buscan la homogeneización de criterios en materia de competencia, reconocimiento de decisiones y la ley aplicable. El Mercosur ha contribuido a la consolidación de un sistema de justicia que, pues, obviamente en el derecho internacional privado ha favorecido a las relaciones internacionales, ¿no? Entre personas a nivel privado. Y bueno, tenemos que también hay una diversidad de fuentes, tanto internas, convencionales y comunitarias. Hablando de un diálogo jurídico permanente, Ruiz Díaz Labrano retoma la propuesta de Eric Jaime, quien plantea el diálogo de fuentes como mecanismos para coordinar los distintos niveles normativos en favor de la coherencia y la justicia. Este enfoque reconoce que las normas nacionales, los tratados internacionales, los derechos humanos y las constituciones no actúan en aislamiento, sino que se interrelacionan. El juez en esta visión debe coordinar las fuentes escuchando lo que cada una aporta al caso concreto, garantizando así decisiones armónicas y respetuosas de los derechos fundamentales. El sistema actual de derecho internacional privado refleja realmente una complejidad, porque hay muchas fuentes, bueno, hay algunas fuentes, tanto estatales como internacionales, que conforman un enramado que buscan realmente un equilibrio en el derecho internacional privado para determinar precisamente la normativa y la necesidad de tener certeza jurídica en cuanto a los actos que se celebran a este nivel o los conflictos que existen en este nivel, ¿no? El derecho internacional privado, pues realmente las fuentes han servido como de puente para que los diversos ordenamientos jurídicos, al proporcionar herramientas, alcancen soluciones justas y coherentes en las relaciones privadas con elementos de internacionalidad. Bueno, ahora vamos a pasar a ver cuáles son las fuentes del derecho internacional privado. Comenzaremos por los tratados y convenios. Los tratados y convenios son una de las fuentes principales del derecho internacional privado. Establecen reglas uniformes que los estados se obligan a aplicar en situaciones jurídicas con elementos extranjeros. Al ser aprobados y ratificados, armonizan la manera en que múltiples países resuelven conflictos de leyes, jurisdicción o reconocimiento de decisiones extranjeras. Incluyen aspectos tales como la cooperación judicial internacional, obtención de pruebas, notificaciones en el extranjero, sustracción de menores, obligaciones alimentarias, reconocimientos y ejecución de sentencias, contratos internacionales y arbitraje comercial internacional. Los tratados y convenios internacionales cumplen funciones como unificar criterios entre estados, es decir, con ello se evita contradicciones entre sistemas jurídicos al proporcionar reglas idénticas. Por otro lado, también determinan la ley aplicable. Hay tratados que definen los puntos de conexión que indican qué legislación debe usarse. De igual forma, indican la forma de regular la competencia jurisdiccional internacional al establecer qué Estado debe de conocer del conflicto. Facilitan la cooperación procesal, por ejemplo, el envío de documentos o la obtención de pruebas y medidas de protección. Además, aseguran el reconocimiento y ejecución de sentencias, porque, bueno, hay tratados que permiten que una sentencia extranjera sea reconocida sin necesidad de un nuevo juicio. Algunos ejemplos, bueno, también es pertinente mencionar que existen tratados que son bilaterales, como su nombre lo indica, son entre dos estados, o multilaterales que son o lo conforman, lo firman, lo ratifican en su caso varios estados. Algunos ejemplos de tratados y convenciones relevantes en el derecho internacional privado son las convenciones de La Haya,
que hablan acerca de familia, menores, notificaciones y obtención de pruebas. También están las convenciones interamericanas, tratados de cooperación judicial internacional y tratados de comercio y contratos internacionales. En este caso, por ejemplo, tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Los tratados y los convenios internacionales son una de las fuentes más importantes del derecho internacional privado, ya que representan la cooperación entre los estados para regular precisamente las relaciones jurídicas con elementos extranjeros y garantizar que las personas gocen de seguridad jurídica en contextos transnacionales. Su objetivo es construir un marco jurídico que favorezca la certeza en el tráfico internacional y la protección efectiva de los derechos. Los tratados, como decíamos, bueno, esto ya lo mencioné, que son bilaterales y multilaterales. Y bueno, en sí, los tratados, la coexistencia entre tratados o entre tratado y ley nacional genera ahí situaciones que deben resolverse conforme a los principios del derecho internacional. En este caso, Lorenzo Iriarte identifica 4 escenarios frecuentes: la relación entre tratado y ley interna, la existencia de varios tratados sobre una misma materia, el orden de precedencia entre ellos y las extensiones no convencionales que surgen de la interpretación judicial o de la práctica internacional. Y bueno, aquí tenemos este cuadro en donde podemos observar, en este caso, la situación jurídica en cuanto a un tratado y una ley. Según Lorenzo Iriarte, la descripción es que el tratado ratificado tiene prioridad y la implicación es adecuar la ley nacional al tratado vigente. En cuanto a la situación de conflictos de tratados, la descripción es obviamente la jerarquía por especialidad y cronología, y se va a aplicar el más específico o el reciente. La orden de precedencia entre tratados habla acerca de la jerarquía que se establece según los principios de especialidad, cronología y territorialidad. Esto es en cuanto a los efectos por por jerarquía o especialidad y cronología. Y bueno, si 2 tratados, por ejemplo, regulan el mismo asunto, se aplica el más específico o el más reciente para mantener en este caso la coherencia jurídica. Las extensiones convencionales de los tratados. La descripción de este tema es que algunos tratados generan efectos adicionales por la práctica internacional o la jurisprudencia. Y esto implica que las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, han extendido la aplicación de criterios y principios contenidos en tratados regionales. Bueno, seguimos en tratados, todavía no pasamos al otro tema. En sí, el análisis de estas situaciones permiten comprender que los tratados y los convenios internacionales funcionan realmente como instrumentos dinámicos que fortalecen la cooperación entre los estados. Los tratados también desempeñan una función pedagógica y de integración jurídica, ya que mediante ellos los estados comparten experiencias legislativas, establecen principios comunes y generan prácticas uniformes que impulsan la creación de nuevas normas internacionales. En el contexto mexicano, estos acuerdos favorecen el desarrollo del comercio, la protección de las familias, la tutela de los derechos humanos, el fortalecimiento de la seguridad jurídica. El estudio de este tema de tratados y convenios, en el caso del derecho internacional privado, permite reconocer que el derecho internacional privado es un espacio en constante construcción, sustentando la cooperación, la reciprocidad y el compromiso de los estados con la justicia global. Procedemos a tocar el tema de la jurisprudencia internacional. La jurisprudencia internacional también es una fuente importante o esencial del derecho internacional privado, ya que orienta la interpretación de las normas y promueve la uniformidad en la aplicación
del derecho en contextos transfronterizos. La jurisprudencia es el conjunto de decisiones emitidas por tribunales internacionales o nacionales que sirve como una guía para interpretar y aplicar las normas del derecho internacional privado. ¿Por qué es una fuente del derecho internacional privado la jurisprudencia internacional? Ello porque ayuda a resolver los vacíos legales, unifica la interpretación de normas internacionales y también da coherencia a la práctica judicial internacional. Tenemos algunos tipos de jurisprudencia internacional relevante. En este caso, la que ha emitido la Corte Internacional de Justicia, los tribunales regionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y también la de los tribunales arbitrales internacionales. En el caso de la jurisprudencia nacional, pues sabemos que es la emitida por la Suprema Corte de Justicia en el caso de México, de la Nación, en el caso de otros países, las Cortes y los tribunales federales o superiores. Es importante especialmente la jurisprudencia internacional en temas como ley aplicable, reconocimiento de sentencias e interpretación de tratados. Las funciones concretas de la jurisprudencia internacional es la interpretativa, ya que aporta criterios que aclaran el significado de las normas internacionales. La integradora porque llena vacíos donde no existe regulación expresa y armoniza también los criterios entre los estados. También implica una uniformidad el aplicar una jurisprudencia internacional, ya que contribuye a que las normas internacionales se apliquen de manera similar en diferentes jurisdicciones. Y es complementaria, ya que completa otras fuentes del derecho internacional privado, como la ley interna, los tratados o la costumbre. En su caso, los tribunales, al resolver controversias que involucran elementos extranjeros, desempeñan una función integradora que permite armonizar la aplicación tanto de las leyes nacionales como de las normas, tratados internacionales, incluidas también jurisprudencia internacional. Con ello garantizan una coherencia y una seguridad jurídica para los particulares. En América Latina, la jurisprudencia internacional tiene un impacto significativo, ya que consolida el derecho internacional privado contemporáneo. Son importantes las decisiones que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, ya que ha influido en la interpretación de las normas relativas a la identidad, la protección de la familia, la nacionalidad y el debido proceso. México incorporó estos criterios en su práctica judicial, en especial a partir de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. Y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso de México, ha sostenido que los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano forman parte del orden jurídico nacional y deben de aplicarse en armonía con la Constitución política. El estudio, en su caso, de la jurisprudencia internacional e incluso la nacional como fuente del derecho internacional privado permite comprender que los tribunales desempeñan realmente un papel activo en la creación de un derecho internacional privado más armónico y justo. Vamos a pasar ahora a la costumbre internacional. En la costumbre internacional, en el derecho internacional privado, cumple una función igualmente integradora que da continuidad a la práctica jurídica internacional. Su valor radica principalmente en que refleja la conducta reiterada y aceptada de los estados, las instituciones y los particulares frente a las situaciones con elementos extranjeros. Es una guía para interpretar y suplir cuando los tratados o las leyes nacionales no son suficientes. Los elementos de la costumbre internacional es que es una práctica generalizada y constante entre los estados, y la opinio juris, que es la convicción de que esa práctica es jurídicamente obligatoria. Algunos ejemplos de costumbres relevantes para el derecho internacional privado es la inmunidad de los estados en tribunales extranjeros, aunque hoy está regulada también en algunos tratados. Otro, como el tratamiento de extranjeros en ciertos actos privados, y las reglas de conflicto aplicadas tradicionalmente por los estados antes de su codificación. Aunque el derecho internacional privado se basa más en leyes internas y tratados,
La costumbre sigue siendo una fuente importante. Bueno, yo les voy a pasar esta presentación y aquí tenemos una tablita en donde nos indican algunas manifestaciones de costumbre internacional privada. Se los voy a dejar. Nada más que ya me apremian con el tiempo y quiero ver si tienen alguna duda. No, profesora, yo no, muchas gracias. Bueno, entonces yo sí les voy a preguntar, ¿eh? Bueno, a ver, ¿quién me puede decir fuentes del derecho internacional privado? 3. Costumbre, jurisprudencia. Costumbre, jurisprudencia. Una más. Ni una. No tienen dudas tampoco en cuanto a las actividades. No, profesora. Muy bien. No, no, profesora. Ok. ¿Quién me puede dar la definición de derecho internacional privado? Es el organismo, maestra, que trabaja para evitar conflictos entre un estado y otro en la cuestión económica, comercial. Recordemos que es a nivel de particulares. Son relaciones jurídicas privadas que existe, sí, como mencionas, Mauricio, algún elemento extranjero, ¿no? O que pertenece a algún otro estado o, digámoslo, país. Exacto. Son las normas, ¿no? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, alguna pregunta, alguna queja. Les menciono rápido entonces las manifestaciones de la costumbre. Tenemos la lex mercatoria, que habla acerca de los usos mercantiles, los usos bancarios, que nos habla acerca de los créditos documentarios y de cobranzas. Obviamente es complementaria a la legislación nacional bancaria. La Incoterms, que son las reglas para las obligaciones comerciales. De la Cámara de Comercio Internacional, la costumbre diplomática, la costumbre judicial, los usos procesales, las costumbres marítimas y las costumbres arbitrales. Y bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, duda, de todos modos les comparto la presentación y pues nos estaríamos viendo el próximo viernes, igual de 7 a 8. Traten de ser puntuales y como les comentaba, desde que ingresen al Teams, a la reunión, por favor registren su nombre para efectos de la asistencia. ¿De acuerdo? Sí, gracias, maestra. Y pues por mi parte sería todo. Les agradezco su atención y pues estamos por aquí. Cualquier duda o algo en la cafetería o en el foro, creo que tenemos eso, ¿no? Para efecto de comunicaciones. Y buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Espero que les haya agradado la clase. Si tienen dudas de esta clase para la próxima, me comentan. Y muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Y mucho Buenas gusto. noches. Igualmente, gracias, maestra.